Hola, profe, buenas tardes. Bueno, muy bien. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches, profesor. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Profe, estoy desde el celular, de pronto algunas cosas, no sé, estoy en la ciudad de Bucaramanga, en unos controles médicos, y vamos a ver cómo me funciona mi internet acá. Bueno, Pedro, no está bien.
Bueno, yo creo que entonces vamos a ir iniciando con nuestra segunda sesión. Nuestra segunda sesión que esperamos hoy abarcar parte del cómo hacer teología o cómo se hace teología del Nuevo Testamento y además algo de la revelación como acontecimiento. Vamos a tratar de abarcar estas dos sesiones el día de hoy, ¿vale? Em, Voy, sin embargo, primero a llamar a lista. La sesión anterior, yo no sé por qué no lo anoté. La anterior, hoy también está por acá. María José vino la vez pasada, también está. Daniel vino la vez pasada, pero hoy no lo veo. Pedro vino. Sara vino la vez pasada y aquí está. Mercedes, cámara apagada la vez pasada, hoy no está. Edwin, tú no estuviste la vez pasada, ¿verdad? Creo. Por la clase anterior, sí. ¿Sí estuviste? Señor, buenas noches, profesor. La clase anterior de nuevo de Teología del Nuevo Testamento, ¿sí? Sí, señor. Que nos despidieron con una canción. Ok, sí. Y Josué también. Ok. Uno, dos, somos 8. Entonces, hoy nos hace falta solamente Mercedes y Daniel. Allí se conectó Mercedes. Nos faltaría solamente Daniel. Mercedes, buenas noches para todos. Ahora sí, de manera como formal. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, bien, muchas gracias. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos entonces a iniciar. Tener en sus manos pues el cronograma del curso, ¿sí? Para ir descartando lo que ya vamos mirando, ¿sí? Hoy, como les digo, tenemos la temática de cómo hacemos teología del Nuevo Testamento. En este caso particular, tenemos la lectura pues de Marshall, es una introducción. Y Marcia precisamente hace la pregunta, la deja así: ¿cómo hacemos teología del Nuevo Testamento? Hay otra lectura que yo la quité, mm, pero me parece también buena, me parece muy buena. Yo quiero explicar un poquito esa lectura. La verdad la quité fue para no cargarlos tanto con tanta lectura, pero voy a tener un tiempo de cátedra de explicar un poco una lectura de un libro llamado Teología del Nuevo Testamento, de la editorial Verbo Divino, de un autor que se llama Boga. De hecho, vamos a leer a ese autor eh, el 24 de octubre. Ustedes tienen ese libro subido en la plataforma. Sin embargo, en la parte introductoria, yo quiero también presentar cómo él maneja la teología del Nuevo Testamento, ¿sí? Y luego, en un segundo momento, entramos a discutir un poco la lectura que teníamos para hoy, ¿sí? Que es la de Marshall. Mercedes, tienes la palabra. Ay, profe, gracias, qué pena, que es que no se te escucha bien, profe, se te escucha un poco entrecortado, no sé qué pasa. Ok. Gracias. Permítanme, miro si puedo cambiar de red o si no, debo acercarme más al módem. Va a aparecer como si nos desconectáramos un momentico, pero listo. Por favor, me avisan si no se escucha. ¿Ahí se está escuchando?
Sí, Ok, profe, si se gracias. llega a escuchar entrecortado, por favor, me avisan para hacer algo diferente. ¿Me alcanzaron a escuchar lo que dije o no? Más o menos. Bueno, lo que les estaba diciendo es que hoy vamos a tener como dos espacios. El primero de ellos, quiero proponerles que pues me den cabida para una intervención acerca de una lectura que yo la quité. Normalmente cuando este curso lo damos en un semestre completo, la dejamos, pero ahorita para no cargarlos tanto, la quité, pero es del libro de Bouga. Ustedes van a leer a Bouga en el 24 de octubre acerca de la muerte de Jesús, interpretaciones. Sin embargo, yo tenía también aquí una lectura de él a manera de introducción, donde él explica bien cómo se formula la teología en el Nuevo Testamento. ¿Mm? Sin embargo, la quité, entonces quiero presentarles un poco los puntos fundamentales de esta lectura y ya en un segundo momento nos dedicamos nosotros a la lectura de Marshall que teníamos para hoy, ¿vale? Esa es como la propuesta para sacar el día de hoy esta clase. Ah, bueno, y aprovecho para hacer un paréntesis. Ustedes saben que ya la otra semana no es semana de investigación, ¿verdad? De manera que, según el eso lo cambiaron hoy, pero según el cronograma que yo les pasé, yo puse allí que del 30 de septiembre al 4 de octubre hay semana de investigación, ¿sí? Entonces, no va a haber semana de investigación la próxima semana, por lo tanto, ustedes el martes deben venir con la lectura de, de LAT, que es Historia de la Teología del Nuevo Testamento. ¿Listo? Para que de pronto quede clara esa parte. Daniel, Profe, es que yo estaba revisando el cronograma, pero sigue el mismo. No se ha cambiado ni se ha actualizado lo que su merced nos mostró en la clase. ok. Bueno, entonces aprovecho de todas maneras para cuadrar esa última parte y se los paso hoy mismo, ¿vale? Gracias, Daniel, por avisarme. O sea que el que ustedes tienen no están con fechas, ¿verdad? El que Ok, hay es el que es sin fechas. listo, listo, listo. Entonces yo les modifico otra vez este tema de las fechas y lo subo de nuevo, porque eh, quitaron la semana de investigación y la pusieron en otra semana, creo que la del 28 de octubre. Entonces lo que haríamos es correr un poquito las clases hacia atrás, ¿vale? Eh, pero bueno, de todas formas, para que sepan, la otra semana tenemos clase normal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, me permito por un momento compartir unas diapositivas y luego voy a tratar de terminar esta parte rápido y luego nos metemos a nuestra temática de Marshall. Listo. Creo que ahí lo están viendo, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar un poco de la teología del Nuevo Testamento. Como les dije en la sesión anterior, cuando nosotros nos involucramos en la parte teológica del Nuevo Testamento, de una vez más marcamos una diferencia y ponemos un límite. No vamos a hablar de las cuestiones de autoría, fecha, destinatario, cosa que se habla cuando nosotros mencionamos los asuntos introductorios. En esta parte, de manera particular, queremos hacer referencia a las ideas o cosmovisiones que los autores del Nuevo Testamento tienen acerca de Dios. A eso nos referimos, ¿sí? Y esas ideas obviamente desembocan desde una particularidad muy concreta, una cultura, una formación educativa, una clase social incluso, eh,
una forma de ser y habitar en el mundo. Eso condiciona de manera radical la manera como el ser humano percibe las cosas y también percibe a las personas y también percibe a la divinidad. En ese sentido, los imaginarios, las ideas, las interpretaciones, las teologías que se tienen acerca de Dios en el Nuevo Testamento surgen desde contextos particulares que han moldeado a cada uno de los autores. En este sentido, adentrarnos a la teología del Nuevo Testamento implica indagar por esos condicionantes. ¿Qué condicionó a Pablo para que pensara de Dios como pensó? ¿Qué condicionó a los autores del Nuevo Testamento para que pensaran de la manera como pensaron acerca de Dios? A eso nos referimos cuando hablamos teología del Nuevo Testamento. Ahora, aquí entre nos, el curso se llama así, Teología del Nuevo Testamento, y en el Pensum aparece también como Teología del Nuevo Testamento. Sin embargo, a mí no me gusta ese título. Yo prefiero hablar en plural, teologías del Nuevo Testamento, porque esto no es una cuestión homogénea, no es una cuestión unívoca, no se piensa de Dios solo de una manera, sino que hay una heterogeneidad y una variantes bastante plural acerca de lo que es la idea de Dios en el Nuevo Testamento, ¿sí? Generalmente a veces se nos enseña en la iglesia que el Nuevo Testamento es un conjunto de normas unívocas donde todo el mundo piensa igual, pero en el fondo creo que sabemos que eso no es tan así. De hecho, pues la muerte de Jesús tiene varias interpretaciones dentro del texto de la Biblia, ¿sí? Pablo y Bernabé no pensaban igual, Pedro y Pablo se la pasaban peleando. Entonces, hay ideas acerca de ciertas teologías que no concuerdan muy bien porque las personas piensan diferente. De hecho, la idea de Dios en el judaísmo, el segundo templo, es muy variada. Cuando nos acercamos a los fariseos, los saduceos, los qumramitas, los esenios, todos estos grupos piensan de Dios de manera distinta. Por eso es mejor hablar de teologías en plural y no tanto en singular. Pero bueno, ahí ya lo iremos mirando también en el momento que vayamos avanzando, ¿vale? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de teología del Nuevo Testamento. Hay una proposición fundamental de toda teología del Nuevo Testamento. Es decir, ¿cuál es la principal pieza que desemboca todo el pensamiento cristiano pospascual? Y es esta: Dios se ha revelado en la persona de un hombre histórico. De ahí parte toda la teorización que nosotros podamos hacer acerca de una posible teología del Nuevo Testamento. Todos los autores del Nuevo Testamento dan por sentado que Dios se ha autocomunicado con el ser humano, se ha donado, se ha revelado, se ha dado a conocer. Y este conocimiento de manera particular y plena lo ha realizado en la persona de un hombre terrenal, histórico y en carne. Y ese hombre se llama Jesús de Nazaret. ¿Sí? En ese sentido, la palabra de Dios o la Biblia del Nuevo Testamento menciona que este hombre hecho carne, Dios se ha revelado de manera particular. Dios ha hablado a través de esta persona. Dios se ha dado a conocer, Dios se ha mostrado. Si queremos nosotros conocer a Dios, realmente lo que tenemos que hacer es conocer a Jesús. Porque, por un lado, algunos autores piensan que es imposible conocer a Dios como ser trascendente, ¿sí? Porque es un espíritu trascendente. Y el conocimiento que podamos tener de Él siempre va a ser a través de antropomorfismos, a través de cuestiones que nosotros vivimos y hacemos y de esa manera lo relacionamos con algo. Ejemplos concretos. En la Biblia se menciona que Dios es rey, pero se menciona que Dios es rey es porque el ser humano tiene la cosmovisión de lo que es un rey.
una monarquía y lo que hace una monarquía, gobernar, un soberano. En ese sentido, plasma esta imagen y la transporta, la traslapa a Dios y ahora Dios llega a ser rey. Dios está sentado en su trono. ¿Qué es un trono? Pues un trono en el contexto del Antiguo Testamento es una silla donde se sienta el gobernante precisamente para juzgar, para gobernar, para ejercer soberanía. En ese sentido, estas imágenes recrean e ilustran lo que ahora llega a ser Dios. Dios está sentado en su trono también. Dios es Padre. Dios es un alfarero. Dios es el Dios de los ejércitos. Dios, todas estas imágenes, tanto guerreristas como pacifistas, surgen de un contexto particular, ¿sí? En el caso de Jesús pasa lo mismo. Dios se ha dado a conocer de manera particular a través de la vida de un hombre, de manera que sus dichos, de manera que sus acciones, de manera que todo él y cuanto él reflejan lo que es Dios para nosotros. ¿Mm? Hay un libro bellísimo que se llama, espera que lo voy a poner por acá. Este libro que les quiero recomendar mucho por si le quieren meter precisamente en Cristo como la revelación plena de Dios. Se llama La humanización de Dios. La humanización de Dios. José María Castillo es un autor católico que por poco y lo sacan de, bueno, lo excomulgaron de hecho, por su forma de escribir. Se llaman Ensayos de Cristología. Una maravilla de libro, ¿sí? Yo lo leí en PDF, pero me vi en la obligación de adquirirlo porque creo que es un libro que nos invita a conocer mucho mejor a Jesús y obviamente la posibilidad de nosotros hacer teología a través de Jesús como tal, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, decimos aquí que la proposición fundamental de la teología del Nuevo Testamento parte de eso. Todos los autores opinan, creen en lo más profundo de su ser, que en el acontecimiento Cristo Dios se está revelando como tal, ¿sí? En el acontecimiento pascual ha revelado a Jesús crucificado como medio de salvación. Es decir, ahí hay otro presupuesto fundamental. No solo en la vida de Jesús se manifiesta lo que es el Padre, y me refiero con esto a sus milagros, a sus predilecciones con la gente, a lo que él hizo, a la crítica social que él hizo, a la manera como se percibe el Padre. En todo eso conocemos de manera plena quién es Dios. No solo en eso, sino que también en el acontecimiento pascual, es decir, en la muerte de Jesús, conocemos que Dios ha querido salvar a la humanidad. Aun cuando, pues esto también es una teología y también es una idea de los autores del Nuevo Testamento. Una idea, por cierto, novedosa y una idea que surge de manera post-pascual. Creo que lo hemos visto en algún momento, ¿no? Que definitivamente, pues, frente a la realidad de ver a su Mesías crucificado en un madero como un malhechor, pues tenemos que buscar algún sentido de esa muerte. Y esa muerte precisamente se da allí, ese sentido, perdón, se da en que no es que lo hayan matado, es que se entregó por nosotros, ¿sí? Ese tipo de teologías se van dando allí. La eternidad se ha revelado en el tiempo y en la historia, ¿sí? Que Dios como ser eterno se ha dado a conocer de una manera concreta en el espacio-tiempo a través de la persona de Jesús. ¿Listo? Por favor, si ustedes ¿me están escuchando bien allí? ¿O se escucha entrecortado? Sí, profe, te escuchamos bien. Vale. Si ustedes tienen alguna pregunta o comentario, lo vamos haciendo, ¿listo? Me interrumpen o levantan la mano. Igual ahí yo los estoy también viendo. Muy bien. Otras consideraciones teológicas del Nuevo Testamento
Aquí tenemos la cuestión práctica del Jesús histórico con el Cristo de la fe, ¿sí? Los evangelios, en últimas, no presentan biografías de Jesús, del Jesús histórico, ¿sí? El Jesús histórico se da a entender como ese Jesús que caminó en Galilea, el Jesús campesino, el exorcista, el hombre que caminaba con pecadores, con prostitutas, el que se sentaba a la mesa con publicanos, ese Jesús que de alguna manera juzgó y criticó la religión de su tiempo a través de las instituciones, el templo, sus sacerdotes, a través de los intérpretes de la ley. Toda esa vida de Jesús realmente no es lo que le interesa al texto del Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el texto del Nuevo Testamento no está, primero, no es un texto que intenta responder a los cánones de la historiografía moderna. Segundo, es un texto teologizado, es un texto teológico que interpreta cada acontecimiento a la luz de la fe. Y en la interpretación en donde está la relevancia de estas biografías antiguas. No solo las biografías del Nuevo Testamento, sino las biografías pues grecorromanas antiguas. No son biografías como las nuestras, sino que se intenta bueno, teologizar, obviamente, a la luz de la fe, los acontecimientos, y también se intenta exaltar la figura, pues, una figura legendaria como tal. De este tipo de literatura bebe el Nuevo Testamento y trata de hacer lo mismo. En ese orden de ideas, lo que le interesa al Nuevo Testamento son las interpretaciones posteriores. Es la fe pospascual. Otra vez, recuerden, cuando hablo de la Pascua me refiero a la crucifixión. La fe pospascual en mucho es diferente a la fe prepascual. La fe prepascual tiene que ver con una identidad de Jesús donde se le percibe como Mesías, sí, como Señor, sí, pero unas expectativas un tanto diferentes a las pospascuales. En este caso, cuando matan a Jesús, la reflexión se torna diferente. Sigue siendo el Mesías, pero ahora un Mesías diferente. Un Mesías que se va a interpretar a la luz de Isaías, del siervo sufriente. Entonces ya no es a la luz del conquistador que viene a quitar el yugo opresor de Roma, sino que se interpreta a la luz del siervo sufriente de Isaías. Entonces empieza a leer el Antiguo Testamento a la luz del crucificado y del resucitado, y eso es teología del Nuevo Testamento como tal, ¿sí? Entonces las biografías en el Nuevo Testamento, particularmente los evangelios, se interesan en presentar al Señor con una interpretación post-pascual. Son reflexiones posteriores. Ustedes de pronto dirán, ah, profe, pero es que en el mismo evangelio, antes de que Jesús fuera crucificado, ya se hablaba incluso de su crucifixión, de su muerte, de que él era divino, de que él... Y yo les digo, es razón, pero esos documentos se escribieron después de la muerte de Jesús. ¿Sí? En este orden de ideas, pues es fácil poner antes de la muerte de Jesús, escribir desde una perspectiva de fe también y una perspectiva post-pascual. A eso nos referimos con una cuestión del Jesús histórico con el Cristo de la fe, ¿sí? Teología pospascual, la proclamación pascual constituye desde el comienzo el horizonte de su narración como tal. Muy bien, entonces aquí ya hablamos también del surgimiento de la teología del Nuevo Testamento. Concreta, más allá de leer esto, ¿cómo surge lo que ustedes creen acerca de Dios? ¿De dónde sale lo que ustedes creen acerca de Dios? Porque eso es teología, ideas acerca de Dios. ¿De dónde sale lo que ustedes piensan de Dios? Edwin. Profe, yo considero que
Lo que el hombre piensa acerca de Dios viene a través de la tradición oral o surge de la tradición oral y de la tradición histórica. eh, Ejemplo, por lo menos en el caso particular, esa tradición oral en donde mis abuelos fueron cristianos, mi padre fueron cristianos, entonces de ahí surgió desde pequeño la idea de Dios, la idea de las leyes morales de Dios, la idea del respeto, la idea de lo que tiene que ver con Dios. Creo que surge de ese lado. Y eso pues hace que la teología que yo tenga sea, esté como preconceptuada o preconcebida con respecto a lo que me enseñaron. Empieza a ser parte de mi desarrollo académico el poder cambiar eso y el poder tener nuevas ideas sobre el tema. Ok, ok, muy bien, Edwin, muchas gracias. Entonces, Edwin apunta a algo muy importante que tiene que ver con una tradición, ¿no? Yo creo en Dios como creyeron mis padres muchas veces. Yo creo en Dios como creyeron mis abuelos. ¿Sí? De hecho, así surge también la teología en el Antiguo y Nuevo Testamento. Hay un texto muy bonito, yo no sé dónde está, pero sé que está en la Biblia, donde dice que cuando les pregunten acerca del Señor, van a decir, nuestros padres nos contaron, ¿sí? Es decir, hay una proyección de que esa idea de Dios viene desde lo que nuestros ancestros nos han comentado de quién es el Señor como tal. Y prácticamente una de esas surgimiento también tiene que ver con eso. Nosotros somos formados en una cuna con ideas religiosas. ¿M? Puede que sean católicas, cristianas, qué sé yo, pero somos formados desde cuna con eso, que le enseñan a uno con un librito, mira, este es Dios, el arca de Noé, Dios hizo esto, Dios hizo esto, y empezamos a armar una idea de Dios concretamente, ¿sí? Mercedes. Gracias, profe. Y la idea, bueno, de lo que nosotros sabemos del Nuevo Testamento en especial, como para diferenciar esa tradición oral que también pues estaba presente en los hechos narrados en los acontecimientos del Antiguo Testamento, en especial acá es de lo que tú estás comentando un poco acerca de esa experiencia post-pascual narrada por los discípulos de los discípulos directos de Jesús. Entonces, o los discípulos directos también. Entonces, de acuerdo con como dice el documento, pues, que a eso hay que agregarle esa cronología histórica, que es muy importante para poder entonces inmiscuirla o mezclarla con el contexto, ya sea literario, cultural, dentro del cual se desarrollaron esas comunidades y de acuerdo de pronto con las tradiciones que ellos tenían. Y entonces a todo esto se une ese nuevo acontecimiento y es el que ahora están narrando esos discípulos directos. Entonces, todo eso hizo parte para que tuvieran una, ya sea interpretación, por un lado, pero también una sistematización de todo lo que entendieron. O sea, así pienso yo que Ok. surge una de las teologías del Nuevo Testamento. Gracias, Mercedes. Muy bien, muy bien. Entonces, la teología también es el producto de una sistematización y organización de esas ideas. Ujú, muy bien. Pedro. Sí, profe. En el caso mío, cuando comienzo a hacer teología del Nuevo Testamento, eh, analizo dos cosas. La primera, la tradición que se traía, pero que en la tradición nunca aprendimos quién realmente era Jesús, ni cómo obedecer, ni cómo servirle o cómo hacer su voluntad. Simplemente por conceptos que nos enseñaban, conceptos que decían algunas personas, nuestra familia, lo que fuera. Pero realmente la teología del Nuevo Testamento la comencé a hacer cuando comencé en la iglesia y que comencé a leer la palabra, a llegar a la profundidad de qué era y aprender y lo que me enseñaron en la iglesia. Ahí fue donde hubo un interés y despertó algo realmente a tener conocimiento de lo que es la teología del Nuevo Testamento acerca de Jesús. Ok, Pedro, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Eh,
Cuando nosotros hablamos de el origen de la teología, estamos hablando del origen de una idea acerca de Dios, del origen de una imagen acerca de Dios. Nosotros tenemos muchas ideas e imaginarios acerca de Dios y lo mismo lo tenían los primeros discípulos de Jesús. El mismo Jesús tenía una idea mm, diferente, si se quiere, a lo que era la idea del común, ¿sí? Y de hecho, por tener ideas raras fue que lo mataron, por tener ideas diferentes, por tener ideas discrepantes y poner teologías diferentes, fue que causó tanta dificultad. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, sin miedo a equivocarnos, podríamos decir que a Jesús lo mataron por hereje. A Jesús lo mataron por tener unas teologías diversas y divergentes a la teología oficial, ¿sí? Entonces, no duden ustedes que tener una teología diferente a la oficial va a generar problemas. A Jesús se lo generó y lo mataron también por eso. Sin embargo, la teología de Jesús tuvo que surgir también de algún lado. De algún lado tuvo que surgir la idea de Dios como Abba, como Padre, y un Padre que tiene una predilección por los oprimidos, por lo que los fariseos y la institución no quería acoger. Esa idea de Dios, que es tan bonita y tan profética, de alguna manera contrastó a tal punto que se volvió muy incómoda y terminaron callándolo, porque es la manera de hacer las cosas del oficialismo, ¿no? A veces callar para que no hable más y mantener obviamente el orden garantizado y la seguridad de la creencia. En este caso, nosotros decimos que el origen o el surgimiento de la teología surge en un marco concreto. Y con eso vamos a decir desde ya que muchas veces no es que la teología nos sea dada, caiga del cielo, sino que es una construcción muy social e histórica como tal. La teología es un discurso. De hecho, de ahí viene etimológicamente la palabra teología, ¿no? Theos, logos. El discurso acerca de Dios. En otras palabras, es un logos, es un hablar, es un decir acerca de Dios. Pero todo decir, todo hablar, todo discurso está influenciado por el lugar y el contexto de quien lo dice. ¿Mm? Todo decir, todo hablar está condicionado e influenciado por quien lo dice, quien habla. Esos decires están condicionados por diferentes, valga la redundancia, condicionantes, condicionantes históricos, culturales, de idioma, de formación, de educación. Cuando digo histórico me refiero incluso a la clase social también. A si es una persona que habita cerca a la costa, si es una persona que habita en la urbe, si es una persona campesina, si es un indígena, si es una persona que está en la montaña, si es una... Todo ese engramaje va irremediablemente a condicionar la forma como nosotros hablamos y creemos también, ¿sí? Porque si hablamos de culturas, cada una de esas particularidades tiene culturas también. Entonces, en ese sentido, solo desde una particularidad limitada se puede hablar de Dios. Y esto me parece bien interesante porque a veces nosotros tendemos a generalizar y universalizar la idea de Dios como si todos estuvieran situados en mi horizonte. Paul Ricoeur y Gadamer hablan bastante de esa fusión de horizontes, ¿no? Hablan bastante de esas líneas convergentes de donde está mi cultura y desde donde yo tengo posibilidades de hablar de Dios hacia la otra o hacia mi discurso que está condicionado por todo esto, que yo soy, mi equipaje, mi engramaje. Todo eso limita y condiciona mi idea de Dios y mi discurso. Con eso ya nos vamos haciendo una idea. Y esa idea es que toda teología
es limitada. Y esa idea es que toda teología incluso es subjetiva, porque depende de la subjetividad desde donde yo digo y hablo como tal, ya sea que yo lo haya recibido de mis abuelos, de mis padres, incluso así sea que yo interprete un texto bíblico para hacer una idea de Dios. Esa interpretación también nos recuerda a Paul Ricoeur que esa interpretación está viciada por mi equipaje y mi bagaje de lo que yo soy como ser, como ente, situado en una historicidad como tal. Em, María José, tienes la palabra. Sí, profe, yo quería mencionar algo que como que se me vino a la mente y como que hasta ahora caigo en cuenta cuando preguntabas de nosotros en qué momento empezamos a hacer teología o desde qué contexto. Y en mi caso, de pronto, a diferencia de cómo la mayoría de personas que llegan a la iglesia, que empiezan a aprender, es como desde la iglesia y lo que se enseña en la iglesia. En mi caso, pues simultáneo también a lo que aprendí en la iglesia, pues desde pequeña, desde nacida, desde bebé, en el colegio desde quinto de primaria vimos teología y teología la forma en cómo la hacemos acá. Era, vamos a hablar entonces sobre el pecado y debatíamos y llenábamos cartillas completas de historia, de situaciones muy importantes de la vida de Jesús, el contexto y todo esto. Pero si yo lo veo, sinceramente fue algo que obviamente se sembró en mí como teoría, como desde la razón, pero no fue algo que empecé desde la fe, si lo hablamos de cierta forma, porque yo vine a nacer de nuevo y todo esto cuando salí del colegio. Pero mucho antes ya había estudiado todo este tipo de temas que, digamos, hoy día también seguimos estudiando. Entonces, no sé, llegó a la reflexión de que mi teología, porque a veces uno piensa, ¿no? Que uno empieza a hacer teología luego de que llega a la iglesia, luego de que empieza a recibir, luego de que empieza a aprender lo que las autoridades espirituales le enseñan, pero en lo personal yo empecé a aprender teología o a hacer teología de ideas también que venían condicionadas, como bien mencionas, de mis maestros. Empecé a hacer teología fue desde la academia, desde lo que se me enseñaba en la academia y desde la oportunidad que tuve en la academia de aprender. Entonces, a lo que voy con esto es que el surgimiento de mi teología fue más de forma desde la razón y nunca lo había visto desde esa forma, más que desde la fe. Y pues creo que a la mayoría no le sucede de esa forma. Ujú, ujú. Bueno, mira, otra experiencia de esos orígenes, pues, de nuestras ideas acerca de Dios. Gracias por compartirnos esas experiencias, María José. Muchas gracias. Eh, bueno, entonces, tener presente que la teología como tal es un proceso que es el resultado de un engramaje bastante amplio de lo que yo soy como ser en una historia, ¿no? Eh, Como hemos dicho, los dones siempre están condicionados por quien habla como tal y desde dónde habla, desde dónde habla. Por eso no es lo mismo como piensa de Dios una persona pobre a una persona adinerada. No es lo mismo como piensa de Dios una persona eh, incluso discapacitada o con alguna limitación a como piensa una persona que no la tiene. Esas aristas van a marcar irremediablemente las ideas de Dios, las ideas de Dios. Yo recuerdo una vez que estábamos en un proceso de memoria histórica con unas comunidades víctimas del conflicto armado y en uno de los relatos una persona en Santander, mm, yo estaba haciendo ese proceso de grabar su memoria, él no tenía una pierna y la había perdido por una mina, ¿sí? Y nos contó el hecho, pero también nos contó la interpretación del hecho. Y él decía, Dios me quitó mi pierna para que yo me pudiera acercar a él. De lo contrario, yo nunca hubiera llegado a él, ¿sí? Eso es una interpretación teológica. Es, es una interpretación, pues, que... Pero yo les pregunto, ¿será que Dios se basa de esos métodos
precisamente para acercar a las personas por amor. Yo en algún momento pienso en mi hija, una bebé que tengo, eh, y pienso en el amor que tengo hacia ella y digo, ¿será que si ella en algún momento se va por otros caminos, la manera de amarla es quitándole un pie para que vuelva a mí? Entonces yo digo, uy, eso debe ser un padre monstruoso. Eso es un amor totalmente tóxico y nada de amor es eso. Con Dios a veces pensamos de esa manera y lo justificamos diciendo, con Dios sí vale, porque Dios es soberano, porque Dios es... Pero cualquier padre terrenal que hiciera eso sería desastroso, sería un man que necesitaría una rehabilitación urgente, ¿sí? Pero con Dios a veces no funciona de esa manera. Yo todavía no entiendo por qué, ¿sí? E incluso pues son teologías y formas de pensar de muchas personas, de muchas personas. E incluso en la misma Biblia se perciben teologías de este calibre también. ¿Mm? Pedro, Sí, profe. Eso va de acuerdo al contexto histórico o los lugares donde están las personas, ¿sí? Ah, las personas que se encuentran en esos sectores son muy adoctrinados y se escuchan mucho sobre, por ejemplo, temas de conflictos. Son muy adoctrinados sobre eso. Yo fui muy adoctrinado sobre conflictos, sobre todo. Y entre paréntesis se habla mucho del marxismo, pero realmente no lo es, porque ya se desvía la teoría y los que los enseñan van hacia la crueldad y hacia la violencia. Entonces, uno de los casos, por ejemplo, que yo también decía algo parecido, decía, Dios permitió esto en mi vida para que yo llegara a conocer al Señor. ¿Cómo fue? De la noche a la mañana tuve que salir de Arauca porque o salía de la noche a la mañana o en 2 días ya tenía mi morral en las manos y me iba a escoltar a uno de los jefes que era un familiar mío, tío. Él me llevaba a estar en su primera línea de, de seguridad. Entonces, mi mamá y todo se dio cuenta y preferimos salir. Todas esas cosas que nosotros atravesamos, después de que yo me convertí al Señor, dije, esto pasó y ah, sucedió y nos llegó allí para conocer al Señor. Si no hubiera sido así, no hubiera conocido a Cristo. Entonces depende del contexto histórico y el adoctrinamiento, porque es que en estos sectores, por ejemplo, de Arauca, es mucho el adoctrinamiento que se le da a la gente sobre su versión, o sea, claro. subversivos. Y gracias, Pedro, por contarnos también esa historia que ilustra bien lo que queremos también decir, ¿sí? Sí, obviamente nosotros mismos estamos siempre en búsqueda de interpretar a la luz de nuestra fe las cosas que nos suceden, ¿sí? Cuando nos sucede algo malo, siempre vamos a mirar cómo interpretamos, porque es del ser humano dar sentido a las cosas que nos suceden y nosotros tenemos que darle sentido de alguna manera. Esos sentidos para el cristiano a veces se hallan en Dios. La divinidad permitió esto para que pasara esto. O eso fijo es que Dios lo trajo como castigo para, qué sé yo. Pero es muy común que los seres humanos interpreten las realidades a la luz de su fe. Y lo mismo precisamente pasa con los humanos que escriben el Nuevo Testamento. Ellos están actuando de la misma manera. Por eso es que nosotros decimos eh, que esos decires son interpretaciones de un acontecimiento, ¿sí? Son maneras de percibir y darle sentido a algo, a un acontecimiento. Y eso es teología. Cuando nosotros hallamos el sentido de un acontecimiento a la luz de nuestra fe, estamos haciendo teología y estamos dando pues un imaginario acerca de Dios como tal. Por lo tanto, la teología en últimas es un ejercicio de interpretación, de interpretación. Pero si se trata de un ejercicio de interpretación,
sería un ejercicio donde todo el mundo no interpreta de la misma manera un acontecimiento. Por lo tanto, la teología, siendo un ejercicio de interpretación, resulta también siendo un ejercicio muy subjetivo, porque todas las interpretaciones, por el hecho de que todos no tenemos la misma historia, cultura, idioma, formación, estamos acercándonos a los hechos o a la realidad desde perspectivas diferentes y eso ya hace muy subjetiva la cuestión. Mercedes. Profe, entonces la interpretación quedaría como en un plano un poco más bajo que la intuición, o sea, porque lo digo, por ejemplo, el hecho de la teología que hizo Jesús o la interpretación que hizo Jesús en Lucas 4 acerca de sí mismo, o que lo hizo el autor bíblico de Lucas 4, esa interpretación que hizo para hacer una asimilación de Jesús al siervo sufriente, al de Isaías 61, esa interpretación pasó o subió al plano de la intuición, en tanto hubo una confirmación de esa, no sé si me estoy dando a entender de mi trabalengua, pero, pero fue una interpretación subjetiva, obviamente. Cada persona tiene la interpretación de acuerdo como tú nos estás enseñando, el contexto, la formación, la conveniencia, como incluso, ¿cierto? Pero llega a un estadio superior que sería la intuición, que es un poco más objetiva, porque entonces estaríamos hablando de una revelación que se confirma. Entonces, diría yo, la teología que hizo Jesús específicamente en ese pasaje de Lucas 4, ya no solamente fue una interpretación, sino que migró a un estadio superior que sería una intuición confirmada por, por los acontecimientos pospascuales. No sé, es algo pues que es una pregunta que te hago, Ok, profe. gracias por la pregunta, Mercedes. Yo comprendo la intuición como una forma de comprender o percibir algo de manera como instantánea, incluso antes de llegar a razonarlo, ¿sí? Como percibir el significado de algo o percibir o comprender algo antes de analizarlo y racionalizarlo. Eh, sí, como cuando alguien dice yo lo creo, lo acepté como por intuición o algo así. En ese orden de ideas, no sé hasta qué punto sería la intuición un estadio superior de la interpretación. Más, sí, no, de pronto no, si me podrías explicar en qué sentido la intuición estaría en un estadio superior. Ok, profe, yo tampoco entiendo mucho, pero igual te preguntaría con respecto de lo que siempre hemos sabido de la forma como se relaciona el hombre con Dios acerca de la intuición. Entonces, Mm. confiadamente los hechos que está aseverando pueden resultar más objetivos que la simple interpretación porque ya es una forma de comunicación directa con la voluntad divina o a través del Espíritu Santo, que es la intuición. Entonces, en ese, o sea, un poco más teológico que científico, diría yo. Entonces, ahí es donde estoy preguntando el rol de la intuición, como para objetivizar un poco más esa interpretación. No sé. Ya, ok, ok. Sí, habría que mirar bien entonces la definición de intuición, porque de hecho algunos opinan que la intuición también es un ejercicio bastante subjetivo, porque no depende de una racionalización, no depende de un análisis sistemático de un acontecimiento, sino depende de una intuición, como de algo que llega de por sí afirmando algo que después debe ser corroborado como tal, ¿sí? Lo que podríamos decir para que no quede tan suelta la idea de subjetivización es que para nosotros esas teologías, que de hecho son subjetivas,
Bueno, yo estoy hablando desde una perspectiva no fundamentalista y, y de hecho en el marco de algunos autores pues que han estudiado todo el tema de la revelación como tal. Entiendo que hay otras posturas que van a decir algo diferente y que van a decir la teología sí es objetiva como tal, ¿sí? Eh, pero a veces incluso no encuentro mucho sustento para esta afirmación como tal, ¿sí? Creo que más bien estas afirmaciones de creer que la teología es objetiva, pues un ejercicio de objetividad, surge más bien del temor a la desestabilización y a la inseguridad de que entonces vamos a creer lo que, quién sabe qué creemos porque todo es subjetivo, ¿sí? Nosotros para salvaguardarnos o blindarnos de eso, como personas de fe, decimos que a través del ejercicio subjetivo de la teología de los autores del Nuevo Testamento, esas interpretaciones son paradigmáticas, admonitorias para nosotros. Esas interpretaciones son autoritativas y de seguridad para nosotros. Entonces, Jesús murió por mí. Sí, es cierto, es una interpretación teológica, pero en una interpretación donde nosotros percibimos que Dios se está revelando a través de esa interpretación. Por lo tanto, allí, a través de la fe, podemos tener una seguridad de que es Dios quien está hablando allí, sin demeritar que esto es subjetivo también. Lo único objetivo a lo que podemos acceder es a Dios mismo como ser. Ese sí es objetivo como tal. Sin embargo, no podemos acceder a su objetividad sino a través de la subjetividad de la revelación que se da a través de los hombres. Yo no sé si me estoy haciendo entender o está muy enredado, pero No, profe, bueno, ya me respondiste con eso. Gracias. vale. Pedro, Sí, profe, podríamos decir más o menos a la interpretación o la explicación que nos da o la pregunta que hace la hermana. Por intuición, más o menos, me corrige, profe, si de pronto estoy pensando bien o no. En el caso, por ejemplo, Dios se ha manifestado eh, al hombre de algunas maneras, una de ellas, por ejemplo, a través de la creación, pero la creación no nos muestra realmente quién es Dios ni cómo es Dios. Entonces ahí viene ya lo que podría decir nuestra hermana como la intuición de algunas personas y entonces algunos dicen, es que Dios es la madre naturaleza y hay que adorar a la madre naturaleza. Dios también se reveló a través de la conciencia. Entonces algunos dicen, no, si su conciencia dice que usted está actuando bien, hágale, mijo, así esté haciendo cosas incorrectas, pero si usted se siente bien, hágalo, no hay ningún problema. Pero ya cuando nosotros vemos que Dios se revela a través de la palabra y a través de Jesús, ahí ya hay un conocimiento más para entender y como no irnos tanto por la intuición. Y me corrige, profe. sí, podríamos decir que, pues en la revelación que Dios hace a través de Jesucristo, podemos tener una base y una norma que nos permita determinar si nuestras aproximaciones o interpretaciones acerca de lo que es Dios están en lo correcto. Lo que estoy diciendo es una aseveración de fe también. Es una aseveración de fe porque yo creo que Jesús es la revelación de Dios. Creo eso porque Pablo lo creyó, porque los autores del Nuevo Testamento lo creyeron así. Yo en lo personal creo de esta manera, que en Jesús Dios se ha revelado de manera plena. Eh, Sin embargo, también creo que Dios se revela también en la historicidad del hombre y lo ha hecho a través del Antiguo Testamento, lo hizo a través del Nuevo Testamento y pienso que lo sigue haciendo. Dios se da a conocer a través de la historia, es algo que la teología latinoamericana nos ha enseñado y ha aportado mucho. La teología política europea también nos ha hecho mucho eso. El hecho de que Dios habla a través de la víctima, el hecho de que Dios habla a través del pobre, el hecho de que Dios habla a través de las relaciones asimétricas y de la injusticia. Desde ahí eso es un surgir de la teología también como historicidad. Como tal, yo puedo, eso me lo haría más subjetivo, yo puedo interpretar y sacar teología de contextos particulares,
que es lo que ha hecho la teología feminista, la teología de las negritudes, la teología queer, la teología campesina, la teología, etcétera. Todas esas son teologías que surgen desde particularidades, pero esas teologías yo las debo relacionar o medir, más bien es el término, con el paradigma del acontecimiento Cristo, porque Cristo es la revelación paradigmática, la revelación por antonomasia de Dios. De manera que todo aquello que no concuerde con lo que es Jesús o con lo que es Dios en Jesús, yo de por sí ya tengo que descartarlo, porque sería una teología que no corresponde a una revelación como la de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, una teología de la prosperidad. Yo no la puedo aceptar porque no concuerda con lo que es Jesús. ¿Sí? Para mí se desvía pues del camino. A eso me refiero como tal. Bueno, una teología que busca la justicia desde la opresión, pues, no sé, del racismo. Para mí eso es una teología válida porque es lo que nos muestra Jesús. Una teología que busca la restauración del medio ambiente. Para mí eso son teologías que realmente son válidas en el sentido de que apelan al cuidado que tuvo Jesús con lo vulnerable como tal. ¿Sí? Entonces, ahí es donde debemos medir. No todas las teologías son correctas. Decir que las teologías son subjetivas no significa que decir que sean incorrectas o correctas, sino que debemos siempre medirlas a la luz de Cristo como tal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, por eso nosotros como teólogos en formación debemos también evitar la tentación de pensar que nuestra idea de Dios es la única y la más correcta para imponer a cualquier lugar, ¿sí? Nosotros más bien debemos volcarnos por dos caminos que nos permitirán descubrir los aconteceres de Dios en la experiencia, pues, humana. El primero de ellos, como ya dije, tiene que ver con un ejercicio de concientización. Nosotros debemos ser conscientes de que nuestro propio discurso, nuestras propias teologías, nuestras propias ideas acerca de Dios se han construido desde un horizonte, ya sea desde un horizonte de urbanidad, ya sea desde la familia en donde he sido criado, de los privilegios económicos que he tenido, ¿sí? De los privilegios académicos, de mi cultura, de mis ideas económicas, de mis ideas políticas particulares. Todo eso confluye en lo que yo puedo pensar acerca de una idea de Dios, ¿sí? Primero tiene que ver con un ejercicio de concientizarnos y el segundo tiene que ver con una sensibilidad de acercarnos a otras personas, priorizando el oído más que la palabra, priorizando más que la palabra. En ese sentido, yo prefiero pensar en la teología ante todo como un escuchar de Dios, curso sobre Dios. ¿Por qué? Porque la teología se construye desde un escuchar atento, desde una espiritualidad de oídos abiertos, que nos permite a nosotros como teólogos encontrar otros imaginarios, otros decires, otras teologías de Dios que se han construido desde horizontes completamente diferentes. Y esos horizontes y esas ideas de Dios nos pueden interpelar a nosotros mismos para ahí sí construir un discurso más amplio acerca de lo que es Dios, más inclusivo y más liberador acerca de lo que es Dios, ¿sí? Por ello, si es cierto que queremos nosotros transmitir la idea de un Dios infinito, decimos entonces que no hay teologías terminadas, no hay teologías acabadas y definitivas,
porque cuando decimos que tenemos la teología definitiva, es que decimos que hemos comprendido a Dios y hemos realizado allí un ídolo, porque Dios es el incomprensible. Si bien es cierto, se ha revelado para que le comprendamos y haya la posibilidad, nunca lo podremos abarcar en una teología. Si Dios cabe en tu teología se ha vuelto un ídolo que deberíamos nosotros desechar desde un principio. ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí hablamos también de la revelación como teología. Entonces, dentro de estas interpretaciones, vemos que Dios se está autocomunicando. La interpretación que Pablo tuvo acerca de la cruz y de este muerto crucificado, Dios se estaba revelando en esas interpretaciones como tal. Dios se está autocomunicando, revelando, dándose a conocer allí. De manera que si la revelación son las manifestaciones de Dios en la historia, decimos pues que toda revelación nos llega a través de un ejercicio teológico de los autores del Nuevo Testamento. ¿Mm? Y esa es la forma como va surgiendo pues la teología en el Nuevo Testamento. Y a eso estamos abocados a estudiar. Pues la idea de reino, la idea de Mesías, la idea la idea de la crucifixión, la idea de las muertes de Jesús. Todo eso hace parte de un ejercicio teológico de los autores del Nuevo Testamento que nosotros estamos llamados a estudiar como tal. ¿Mm? Una de las cosas también que sugiere Bouga en su escrito, ustedes lo tienen allí en la plataforma, lo pueden leer, es la introducción. La teología también surge en la época del Nuevo Testamento como una relectura del Antiguo Testamento. Son personas que parten de la fe, ¿sí? Eh, son personas que son judíos, que obviamente tienen una tradición escriturística que es la Torá, los profetas, los escritos, y ellos hacen fe, han tenido su fe, han construido su fe desde estos textos. ¿Mm? Pero ahora se encuentran con un acontecimiento de que Jesús ha sido muerto y ha sido resucitado. Ahora ellos van a leer nuevamente el Antiguo Testamento, pero con unos ojos diferentes. Lo van a leer a la luz del acontecimiento Cristo. Y por eso llamamos a esto una relectura del Antiguo Testamento. Se trata de leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento y no al revés. ¿Sí? Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente proyectamos las profecías del Antiguo Testamento creyendo siempre que esto está hablando de Cristo. Esto está hablando de Cristo. Esto está hablando de Cristo. Cuando realmente en muchos casos no está hablando de Cristo. Pero cuando el autor del Nuevo Testamento está releyendo el Antiguo Testamento, él está diciendo precisamente que este texto está hablando de Cristo, pero eso es una relectura. Eso es una interpretación de un texto por parte de un judío cristiano. Por eso es que los judíos más expertos en la Torá, en los escritos, en la Tanakh como tal, no ven a Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué ellos no lo ven? ¿Porque son ciegos y son brutos? No, simplemente porque no comparten la fe que yo tengo. Pero Mateo tampoco era ciego ni bruto, pero tenía fe. De manera que Mateo, cuando lee el Antiguo Testamento, él está proyectando su creencia de fe y él, por eso dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Pero se trata de volver a leer el Antiguo Testamento a la luz de este nuevo acontecimiento. ¿Sí? Para los que deseen estudiar un poco más lo que estoy hablando, eso se llama Midrash. Midrash. ¿Sí?
Esto nos permite respetar su diversidad de historicidad como tal. Eh, por ejemplo, continuidad con el Nuevo Testamento, Mateo 1:1, ¿sí? Si ustedes leen Mateo 1:1, que es el texto que habla de las genealogías de la genealogía de Jesús, eh, es un texto que está supremamente cargado de teología veterotestamentaria, ¿sí? De hecho, empieza hablando del rey, ¿sí? Jesús como rey, y como hijo de David, de Abraham. Y eso ya es clave, porque Mateo lo que quiere mostrar es precisamente que Jesús viene de un linaje real. Esa es la intención de hecho, él quiere mostrar también a través de la gematría que ustedes ven que dicen porque son 14 generaciones, 14 desde. Pero eso, la mayoría de expertos, o una de dos, o dicen que Mateo no sabía contar, o que Mateo está utilizando un tipo de literatura para llamar la atención a su audiencia, ¿sí? Porque no, eso de las generaciones no da por ningún lado. Entonces, se trata más bien de que ese 14 él lo quiere ilustrar a través precisamente de la gematría. El nombre de David suma 14, ¿sí? En la gematría judía. Y precisamente él lo que quiere mostrar es que Jesús es hijo de David. Y ahí está el énfasis teológico como tal. Entonces, miren que es una cuestión más teológica de usar el Antiguo Testamento precisamente para justificar y hacer propaganda religiosa de que este Mesías realmente es hijo del que había de venir como tal. Mercedes. Profe, acerca de las diferentes interpretaciones que estás diciendo de que no veían a Jesús, no veían en el antiguo, así, ¿cierto? Sí. Los mismos evangelios lo dicen, lo que tú estás diciendo, o los mismos redactores de esa parte lo dicen, porque algunos interpretaron que era Elías. Entonces, Exactamente. esas fueron diferentes teologías. Muy bien, Entonces, muchas gracias, Mercedes. Muy cierto eso. Ahí mismo en la Biblia podemos mirar que no todos pensaron eso. De hecho, el Evangelio se escribe para que piensen así. O sea, es una propaganda precisamente de que, mira, es que él es este, para que lo vean, ¿sí? Pero no, un judío pues obviamente no lo va a ver. Por eso en los relatos de infancia de Jesús también se va a mencionar esto. Ahí, aprovechando que desde septiembre se siente diciembre, hay un libro que de Raymond Brown, es un clásico, pero es para cada diciembre retomarlo y cogerlo, ¿sí? Se llama El nacimiento del Mesías. Es este libro, El nacimiento del Mesías. Es un comentario a los relatos de infancia de Mateo y Lucas, que es donde aparecen estos. Esa es la obra más completa que existe actualmente sobre estos relatos. Y él es uno de Raymond Brown es un experto precisamente en mostrar cómo los autores del Nuevo Testamento hacen relecturas del Antiguo Testamento y cómo de manera particular eh, en los relatos de la infancia se ve eso, ¿sí? Que, por ejemplo, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que que de Belén tenía que venir, sí, como que todo este tipo de cosas en el Antiguo Testamento no estaba hablando de Jesús, pero el autor del Nuevo Testamento es un cristiano que ha creído en Jesús como Mesías y ahora está releyendo estos textos a la luz de eso. Entonces miren que la teología también surge como un ejercicio de relectura que parte desde la fe. ¿Sí? Es un ejercicio de relectura como tal. Por ejemplo, la estancia en Egipto. De Egipto llamé a mi hijo. Ese texto no está hablando de Jesús, o sea, está hablando de Israel. Ahora, que Mateo quiera hacer una analogía de que Jesús es el verdadero Israel, por ahí de pronto sí va, pero que de un momento a otro, de hecho eso ni era una profecía, pero Mateo la toma de esa manera, ¿sí? El éxodo, el regreso del exilio, todas estas cuestiones de relación con Jesús
Son cuestiones que, si bien es cierto, los autores del Antiguo Testamento no necesariamente estaban pensando en ello, los del Nuevo sí, porque son autores de fe que interpretan la escritura desde ese punto, ¿sí? Lo mismo con las citas del Antiguo Testamento como tal. Como les he dicho, esto se llama un midrash. Que es un midrash? Toma una cita de un contexto particular y la sitúa en un nuevo contexto que determina una nueva interpretación. Eso es un midrash. La escritura es releída a partir del acontecimiento de la revelación. Se relee la escritura. Lo bonito de esto es que la mayoría de autores del Nuevo Testamento hacen este tipo de ejercicio porque pues son judíos y el midrash era muy común en esa época, ¿sí? Por ejemplo, el Apocalipsis, Juan de Patmos hace una cantidad de relecturas. Por ejemplo, él va a decir que la gran Babilonia, Babilonia, ¿eso qué es? Y eso pasó hace mucho tiempo, pero quiere traer precisamente ahora e ilustrarla con Roma. Roma es la que cumple el papel de Babilonia en este sentido. Si ustedes se dan cuenta, las bestias tan extrañas que salen en el Apocalipsis, muchas salen de Daniel, pero ahora ya no es esas bestias, ya no son Alejandro el Grande ni sus generales, sino que ahora es Nerón con los posteriores emperadores y todo el aparato militar que generan. Pues son relecturas que tratan de releer un texto en un contexto nuevo, ¿sí? Bueno, muy bien. Creo que con esta diapositiva ya termino. Yo creo que vamos acabando también. Pues se trata de una cuestión de la tradición post-pascual. No quiero decir con esto, y con eso un autor como James Dunn, hablando del Nuevo Testamento y de manera particular del Jesús histórico, nos ha enseñado bastante en que la teología no surge solamente en la época post-pascual. ¿Sí? De hecho, hay un libro de él que es gordo, que se llama El Jesús Recordado, James Dunn, ¿sí? Allí James Dunn nos va a decir precisamente que la tradición y la teología surge en el contexto de relación de los discípulos con Jesús. Allí ya empieza a haber todo un engramaje teológico, donde empiezan a descubrir a Jesús como Mesías, a Jesús como enviado de Dios, empiezan a descubrir a Jesús como alguien especial, como alguien diferente, y eso ya es teología. Sin embargo, en la tradición post-pascual, evidentemente, si bien es cierto que no inicia la teología, que muchos autores piensan eso, pero eso ya está mandado a recoger. Sí, lo que hay en la tradición pospascual es una reelaboración teológica. Es decir, estas cosas que yo pensaba de Jesús de manera teológica, tengo que replantearlas ahora a la luz de su muerte y darles un nuevo sentido. Allí está surgiendo la teología también. Entonces, la tradición reinterpretada a la luz de la experiencia pascual. Trata de esa tradición que yo he creído, esa forma de pensar en Jesús, en el reino, en el cielo, en el infierno, en Dios. Todo lo tengo que reinterpretar ahora a la luz de la experiencia del crucificado. Y esa experiencia requiere fidelidad y actualización de la tradición. Es decir, ser fiel a lo que he venido creyendo, pero actualizándolo para una nueva circunstancia como tal. Y acá hablamos también de una adaptación lingüística, adaptación social, una adaptación cultural, una adaptación eclesial. Y eso de alguna manera se ve también en el texto bíblico. Por ejemplo, Jesús habló en qué idioma? En griego. Los discípulos hablaron en griego con Jesús. Si estaban en ciertos lugares de Jerusalén, lo más probable es que hablaran en hebreo o por mucho en arameo, ¿sí? Pero a nosotros no nos llega el Nuevo Testamento en hebreo ni en arameo, nos llega en griego.
De manera que ya ahí hay una adaptación lingüística y esa adaptación implica interpretación como tal. Lo mismo las adaptaciones sociales. Jesús cuando habla, probablemente le habla a judíos, pero cuando el texto lo quiere mencionar, ya no le está hablando a judíos, le está hablando probablemente a griegos, a helénicos. Y eso implica ya también contar una historia que fue para hebreos. Ahora, como el evangelista no le va a hablar a hebreos, sino a otra nueva generación y a otro nuevo contexto, tiene que adaptar esa historia precisamente para una nueva cultura, una nueva realidad social, ¿sí? Todo eso depende de fidelidad y actualización como tal. Pedro. Sí, profe. Quería comentar algo acerca de que se hizo para releer el Antiguo Testamento y verlo del punto Nuevo Testamento. En la parte teológica, nosotros hace unos años atrás, más o menos años 90, nos tocó reestructurar parte de nuestra teología a nivel de la iglesia, de Cruzada Cristiana estoy hablando, ¿no? Porque nosotros en esa época, profe, yo alcancé a firmar, nos hicieron firmar algo donde decíamos que teníamos que hacer un voto de pobreza y teníamos que firmarlo, y lo firmamos, un voto de pobreza, donde renunciamos absolutamente a todo, porque el Evangelio tocaba renunciar a todo, que era únicamente servir al Señor. Y un par de años después nos tocó reestructurar todo eso porque pues hubo una teología que no era así, o sea, pues, se enseñó y se sacó eso, y otras partes que nos tocó cambiar mucho en el área. Por ejemplo, la cuestión de las disciplinas. Hoy en día, si nosotros fuéramos a hacer una disciplina como lo hacíamos en los años 90, podemos ir presos. Entonces, todas esas cosas nosotros las traíamos como teología dentro de la iglesia y nos tocó reestructurar, profe. Ujú, ujú. Muy bien, Pedro. También un buen ejemplo de lo que implica la reestructuración de las creencias como tal, ¿sí? Creo que yo no estaba compartiendo las diapositivas, ¿cierto? ¿O sí? Bueno, No, eh, Las se últimas, las no, voy a lo mostrar. último que nos... Igual ya acabé. Se las voy a mostrar muy rápidamente. Igual se las voy a subir también a la plataforma. ¿Listo? Pero por si quieren, si alguien les toma pantallazos o algo. Aquí esta sí la Ah, vieron. Creo que esta también la vieron. Esta la vieron. Creo que no. no, esa no la hemos visto. Ahí es cuando estaba hablando de la relectura y de lo de Mateo. no, esa no la vimos. Ok. Y esta, que tiene que ver con la tradición pospascual. Sí. Nos hizo falta las dos últimas. Ujú. Muy bien, las voy a quitar ya. Igual las voy a subir también. Yo se las subo. Ahí las vemos, profe, gracias. Gracias por eso, porque es un detallazo muy bueno para nosotros conservar material y cuando se nos olvide algo, vamos allá. Ujú, ujú. Bueno, muy bien. Entonces, esta sesión del surgimiento o cómo hacemos teología del Nuevo Testamento, la concluimos acá. Sin embargo, pues no hemos tomado tampoco hemos hecho algunos apuntes desde lo del escrito de Marshall, pero me parece importante que nosotros podamos compartir un poquito de esta. Entonces, lo que vamos a hacer para la próxima sesión, que va a ser el martes, vamos a dedicar mitad de la clase hablando un poco sobre la lectura que teníamos para hoy, ¿sí? Que me parece importante, sobre todo, hablar de esas etapas del desarrollo teológico que menciona Marshall. Eso es súper clave y súper bonito. Y entonces dedicamos un ratico, de pronto una media horita a eso, y después pasamos a la lectura que tenemos para la próxima clase, que también está no, esta es de George Latt, ¿listo? Que es Historia de la Teología del Nuevo Testamento. Esta es un poquito más técnica y mucho autor, van a leer mucho autor, pero es necesario que ustedes vean cómo se ha desarrollado pues, los estudios del Nuevo Testamento en cuanto a teología. ¿Listo? Entonces, esos serían los compromisos para la siguiente clase. Para la siguiente clase. De pronto manejamos una metodología distinta y tenemos que hay un conversatorio y debate y también trabajo en grupo, entonces de pronto
lo hacemos diferente para que yo no tenga que hablar tanto, porque ustedes también se cansan de tanta carreta, me imagino. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta allí el día de hoy. Yo me comprometo a modificar las fechas y pasarles de nuevo el cronograma, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Hermanos queridos, que descansen. ¿Tienen ahorita más clases? Y... Ah, no, ustedes están hechos. Bueno, que descansen. Les envío un abrazo. Nos vemos la próxima semana. Profe, una pregunta. Gracias, profe. Chao. Dale, Edwin. La clase del día también se cancela o digo, también sigue o esa sí queda como estábamos. O sea, nos vemos también el martes en Eh, la tarde estás hablando de la otra clase. de la otra clase, sí. Sí, no, todo va a Todo normal. continuar normal ahora. Sí, Ah, listo. la otra semana todos tienen clase. Ah, listo, profe. Vale. Bueno, Gracias, bendiciones. profe. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, profe. Chao, compañeros.